What up? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén disfrutando su fin de semana, tranquilos, relajados, con su familia, amigos, pareja, etcétera. Incluso ustedes solos. Que se la estén pasando bien en este fin de semana. En el video de hoy vamos a analizar algunos gráficos junto con el S&P 500. Obviamente también analizaré Bitcoin. Es importante saber esta información y que espero que se queden al final de este video o que de verdad lo vean, porque me parece que es algo de alto valor que ustedes puedan saber para poder tomar una buena decisión, ya sea ahora o en el futuro. Tener en cuenta estos escenarios, ¿no? Ya sean si es al alza o a la baja. Así que sin más, vamos a comenzar con el video de esta semana. Vamos a comenzar con el análisis del S&P 500. Vemos que a principios de semana estaba el precio cayendo en toda esta zona de aquí a los 3.500, 3.600. Con la salida del CPI tuvimos esta reacción ya más a corto plazo. Primero abrió positivo, o no, más bien en el pre-market tuvimos este movimiento al alza y después se derrumbó hacia la zona de los 3.500 puntos, que pues bueno, saltó los stops de las personas que estaban en estos puntos. Igual indujo a shorts y comenzó la subida, digamos, agresiva, porque sí fue una subida agresiva de la misma volatilidad hacia la zona de los 3.700, cosa que pues bueno, también hizo que saltaran algunos stops de todas estas personas que estaban en shorts, tanto en puts y otras cuestiones. Y la reacción agresiva, pues bueno, la tuvimos hasta los 3.700. Yo le explicaba a mis alumnos que en esta zona era muy probable que tuviéramos una reversión en el precio. Pues estábamos por aquí en los 3.650, 3.680, y que tuviera una estabilización en el precio, ¿no? Así como la tuvo en esta zona también. Una estabilización en el precio y que recuperara incluso, pues bueno, los 3.600 puntos. Ahorita cerró, ¿no?, la semana debajo de los 3.600 puntos, que es una zona, digamos, importante para que se mantenga más positiva que negativa. Y pues bueno, cerró abajito, un poco debajo de esta zona. Todavía no ha cerrado, digamos, ni el mes ni pues la vela, ¿no?, de 2 semanas. Pero sí tenemos al menos esta debilidad en el precio, y que pudo haber simplemente sido una falsa ruptura también, una trampa para osos, también se podría traducir aquí. Veamos cómo se comporta el mercado en esta semana, que pues bueno, ya de aquí en adelante hasta noviembre no tenemos salida de resultados, no tenemos ninguna digamos, posibilidad de algún dato o algo que pueda hacer reacción en el precio, más que el mismo precio y el mismo CPI, que pues bueno, ya tuvo esta reacción. Ahora, todo esto que está ocurriendo en el mercado podría ser algo que nos lleve a diferentes escenarios, ¿no? Y el primero sería, pues bueno, el escenario bajista, que al menos por ahora mantenga la zona de los 3.560 alrededor de toda esta zona, que la pueda mantener y que en la siguiente semana pueda recuperarse. También sería recuperar la canalización que tenemos de largo plazo, que pues bueno, esto si lo vemos tanto en marco de 4 horas o un día, todavía pueden ser consideradas como falsas rupturas a la baja. Todavía no es algo pues 100%, pero estos dos puntos podrían ser considerados como falsas rupturas, como lo fue acá y acá, que eso también ya lo había explicado. Aunque todavía nos encontramos en una zona de indecisión a corto plazo, por el hecho de que el mercado no logró sostener la zona, pero tampoco ha logrado romper de nuevo por debajo de este mínimo, sin contar la mecha quizá. Aún así, si la encontramos, de todos modos no ha logrado, ¿no?, seguir a la baja como se esperaba tampoco. Entonces hay que esperar ese desarrollo. Sé que pues bueno, puede ser tardado. Hemos tenido un desarrollo durante algunos meses, incluso semanas, y que eso puede desesperar a muchísimas personas, pero aún no ha ocurrido ninguno de los dos escenarios, ni romper al alza, o me refiero más bien a un rebote alcista de corto plazo, mediano plazo, que nos lleve a estos puntos de 3.700, 3.900, que son los puntos marcados, y que anteriormente tocó este punto, ¿no?, de los 3.700. Lo podría volver a hacer siempre y cuando, pues bueno, confirme un poco ese movimiento al alza, y si no, pues bueno, nos esperaría una caída mayor desde, claro, romper este nivel de precio de los 3.470 sería quizá la confirmación de que posiblemente ya tengamos una caída, y la caída podría ser pues
una caída mayor, sinceramente una caída mayor, no tanto de un crash, pero sí de una caída mayor, de alrededor de un 15%, 20%. Y esto tan solo sería una caída, no quiero decir, pues digamos, o el principio de una caída, ¿no? Porque si lo vimos en el COVID, a comparación de lo que pasó en ese momento, la caída del COVID fue de 30%, alrededor, 35%, ¿no? Esto es casi la mitad de lo de la caída del COVID. Pero tener estas caídas, porcentualmente hablando también, en bolsa, sí es grave de alguna forma, ¿no? Y que obviamente nos podrá llevar a una situación mucho más compleja, más complicada, y que incluso pues bueno, las situaciones se darían de muy mala manera en las bolsas, tanto en Bitcoin también, que es un activo de riesgo, como en las acciones, en todos estos tipos de activos, y que sufrirían mucho, incluso hasta el oro podría sufrir en todas estas caídas que podremos tener. Y como les digo, o sea, una caída tan solo de aquí a acá, desde un 20%, es algo grande, o sea, es algo grande, y aparte podría ser una caída no rápida, pero sí agresiva, donde el precio simplemente se derrumbe, y no sería una caída inclusive como aquí, como les digo a mis alumnos, una caída con estilo, ¿no? Porque estas caídas, si ven, son caídas que sí nos han llevado algún tiempo, ¿no? O sea, desde enero hasta marzo, 3 meses, o sea, una caída de 3 meses, ¿no? Caer, rebotar, caer y así. Es una caída, digamos, con estilo. También esta, una caída un poco más agresiva, pero va con estilo. Pero si ven también, las caídas están comenzando a acelerar. No fue la misma, ¿no? La que cayó aquí, que inclusive acá se ve la protuberancia un poco más fuerte, ¿no? También aquí. Por eso esta caída incluso nos puede llevar a la zona de los 3000, alrededor de los 3000, 2980, 2000. O sea, es un rango, digamos, ¿no? Desde los 3000 hasta los 2800. Y si ocurre una caída mayor o un crash en bolsa, pues la caída nos puede llevar tanto a estos niveles, una caída a 2500 puntos, o incluso a llegar a los mínimos del COVID, que podría ser caer hasta los 2200 puntos. O sea, sería una caída muy grande, una caída similar a esta, en cuestión de la rapidez, de la agresividad que tienen ese tipo de caídas, y que pues sí puede ser algo muy fuerte, y que eso obviamente haría que Bitcoin cayera muchísimo más, que ahorita en un momento explicaré ese movimiento. Pero vean, o sea, podría ser una caída de los 3500 puntos hasta los 2200, una caída de alrededor del 40%, que sería similar a lo que ocurrió en el COVID. Y eso puede pasar, o sea, eso ya lo he venido diciendo. Obviamente aquí lo estoy explicando y refrescando un poco más, porque en anteriores videos ya he dicho más o menos los niveles de caída que podría tener tanto el SP500 como Bitcoin, y que ahorita lo reforzaré un poco debido a la situación en la que nos encontramos, porque es importante saber qué es lo que podría pasar si esto se llega a dar, si este escenario se llega a romper y llega a ser bajista, hasta dónde podríamos llegar. Ahora, el escenario alcista, pues ya les había comentado que llegar a los 3700 y 3900 todavía es probable, siempre y cuando el mercado lo confirme, pero las probabilidades, al menos por ahora, sí ya se mantienen más bajistas que alcistas. ¿Por qué? Porque yo esperaba que a corto plazo, y esto también se los comenté en el video de la semana pasada, que a corto plazo el precio pudiera mantenerse aquí de forma lateral, pero sí tener una cierta estabilidad, ¿no? O sea, yo esperaba que el precio estuviera aquí oscilando dentro del canal para tener una estabilización, y que incluso pudiera llegar a subir a esta zona con lo del CPI y todo, pero mínimo mantenerse más positivo que negativo, incluso estar por arriba de esta pequeña resistencia que tenemos acá, que si lo vemos fue vulnerada y después fue un retesteo para tener un rechazo mayor. Por eso es que esta situación, al menos por ahora, me tiene un poco más de cuidado en cuestión de las posiciones que se podrían tener o que se podrían abrir. Por ahora tengo más shorts que longs, aunque vaya negativo, a veces es preferible digamos aguantar esas posiciones, porque la tendencia es bajista, y si las condiciones se llegan a dar para que un crash de mercado se logre desde estas zonas, eso podría digamos ser una muy buena oportunidad. Ahora, si en algún punto, pues claro, llega a haber un rebote, y que solamente sea un rebote a la zona de 3700 y 3900, pues bueno, se aprovechará y se recargarán esos shorts y otras cosas, ¿no? Sería otra estrategia también, que ya está planteada, pero por ahora, a corto plazo, sigue estando en zona de indecisión,
y que pues mínimo debería de aguantar esto, ¿no? Porque esta simplemente fue la reacción y que pudo haber sido una falsa ruptura. Si esta es una falsa ruptura y logra el mercado de la siguiente semana mantenerse arriba al menos de este punto, podría empezar a descalar hacia esta zona. Y si no lo hace, simplemente se comenzará a derrumbar con todas las malas noticias y pues que el mercado ya haya descontado todo lo que pasó esta semana con el CPI, con las minutas, porque la Fed va a seguir siendo restrictiva. Sinceramente yo no esperaba menos. De hecho, yo espero que si en algún momento comienzan a subir 100 puntos base en las tasas de interés, pues que lo hagan, porque es importante que lo hagan y es necesario debido a los niveles de inflación. El escenario sigue siendo bajista, o sea, independientemente de que haya un rebote, que rebote Bitcoin a 20,000 o cualquier otra cosa, el escenario en general sigue siendo bajista. Y eso sí sirve de mucho que no lo pierdan de vista, porque podría salvarlos quizá de una mala decisión que ustedes tomen y claro, quedarse atrapados. Por eso, pues bueno, hay que estar al pendientes de qué es lo que ocurre en el mercado esta semana. Creo que podría ser importante porque de aquí a noviembre no tenemos nada, o sea, no tenemos nada para que sea un catalizador para que el mercado tome una decisión. O sea, lo último, al menos por este mes, fue CPI y las minutas. Y ninguna de las dos fue de alguna forma, digamos, positiva para que el precio tenga una reacción positiva. Ahora, a lo mejor el mercado lo pudo ya haber descontado y claro, se dé el rebote de fin de año que había comentado, ¿no? Pero si no, o sea, comenzará, digamos, este fin de año sería terriblemente negativo para las bolsas. Y pues claro, eso se vería mermado en el sentimiento inclusive de todas las personas, ¿no? En este fin de año. Si no será pues bueno, sería hasta el comienzo del 2023 en donde veríamos esas caídas que pues no necesariamente he venido diciendo, pero que claro, se esperan en el mercado. O sea, de que en algún momento va a caer el mercado, va a caer. Eso está claro, ¿no? No sabemos cuándo. Puede ser la siguiente semana, puede ser hasta el 2023, pero sí hay que tenerlo en cuenta y hay que estar preparados para ese escenario. Ahora quiero hacer hincapié en este tipo de gráficos. Normalmente, bueno, estos gráficos se deben de analizar ya sean temporalidades más altas de una semana, un día, inclusive de meses. Porque ese tipo de gráficos nos puede indicar precisamente o nos puede dar pistas de hacia dónde se dirige el mercado o se podría dirigir el mercado. Vemos que pues bueno, en este caso el bono, ¿no? El bono a 2 años, que es algo que tiene repercusiones digamos que de aquí a 2023-2024, el rendimiento del bono gubernamental podría darnos una pista de hacia dónde se puede dirigir el mercado. Si bien el bono, vean cómo los rendimientos están subiendo, ¿no? O sea, el coste del bono está subiendo desde sus mínimos, o sea, de 0.20, inclusive desde el COVID, ¿no? Así que estaba en sus mínimos, hasta ahora que ha llegado casi a 4.5%. Vemos que pues sigue subiendo, ¿no? Al final de cuentas sigue subiendo y claro, con esto la bolsa ya empieza a tener esa correlación negativa con el precio del bono. Es decir, que por ejemplo aquí cuando tuvimos el movimiento al alza o el último rebote importante en bolsa, que fue en el mes de junio a agosto, tuvimos pequeña lateralización en el bono, ¿no? Y eso nos dio pie a que precisamente tuviéramos este rebote en la bolsa. Esta línea amarilla o esta línea naranja es el S&P 500. Y obviamente esto también dio pie al rebote de Bitcoin que tuvimos en su momento. Pero bueno, vean cómo la correlación se sigue manteniendo. Y claro, vean cómo el bono sigue subiendo y la bolsa sigue cayendo. Es decir, que si el bono sigue subiendo, sigue siendo más altos que los anteriores, la bolsa comenzaría a caer, ¿no? Y es decir, esto digamos que está demasiado alcista como para hacer algún rebote en bolsa. Claro, podría haber pequeños rebotes, sí. Por eso todavía no descarto el pequeño rebote que pueda haber de fin de año. Pero solamente tendríamos que primero ver que el bono comenzara a corregir un poco o inclusive mantenerse aquí lateral para ver movimientos en bolsa, quizá un movimiento hacia esta zona, ¿no? Es algo que podríamos posiblemente pensar que podría ocurrir en este último trimestre del año, pero si no, pues el bono podría seguir subiendo y claro, la bolsa seguiría cayendo. Los bonos cooperativos de alto rendimiento y también vean cómo se mantiene la relación, ¿no? Es decir, aquí tenemos una relación positiva, ¿no?
vemos como cada vez que el bono corporativo de alto rendimiento comienza a subir, también la bolsa comienza a subir, ¿no? Pero primero lo hace el bono, no la bolsa. Digamos que el bono primero se adelanta y después, si en algún momento esto seguirá cayendo, a pesar de que podamos tener aquí un cierre positivo y que no ha hecho un bajo más bajo que el anterior, sí el bono corporativo podría estar adelantándose a que quizá podríamos tener un movimiento al alza y que esto, claro, la bolsa también lo tenga. Pero mientras eso no pase, el bono podría hacer un nuevo mínimo. ¿Y qué es lo que podría pasar? Si el bono corporativo hace un mínimo más bajo que el anterior, claro, podría comenzar a haber digamos, más caídas, tanto la bolsa, tanto los inversores, ¿no? Digamos el smart money o digamos los fondos de inversión, ¿no? Que son los que compran ese tipo de bonos, por eso se llaman bonos de alto rendimiento. Por eso les comento que no hay que confiarse en ahorita comprar bolsa. Claro, si se meten en posiciones que sean de corto plazo para a lo mejor aprovechar los rebotes, ¿no? Pero incluso cada movimiento al alza tiene que ser shorteado o tiene que ser vendido por ese tipo de cosas, ¿no? Porque si, por ejemplo, aquí vemos que cuando tuvimos el pump, ¿no? O la subida desde junio a agosto, vean como los bonos corporativos comenzaron a ser comprados, ¿no? Y se adelantó el movimiento aquí y dio pie, claro, al movimiento en bolsa que tuvimos, ¿no? Y eso se fue dando paulatinamente. Vean cómo se dio un movimiento en bolsa. Por eso es que hay que tener en cuenta muy bien estos gráficos, que pueden sernos mucho de ayuda para comprender cómo está actuando el mercado y no simplemente decir voy a comprar porque creo que va a subir, ¿no? Eso, digamos, es más apostar que en sí tener, digamos, herramientas para poder tomar una buena decisión. Con la caída del COVID, que es esta, vean cómo el índice del miedo explotó al alza, ¿no? Obviamente con todo el movimiento que hubo, la impresión de dinero, la confianza de la gente volvió. Y claro, el índice del miedo comenzó a bajar casi hasta sus mínimos en los 14. Pero de ahí se fue adelantando a lo que podría venir, ¿no? Y vean cómo desde aquí empezó a ser bajos más altos que los anteriores. Y la bolsa, a pesar de que seguía haciendo máximos, después comenzó a desplomarse, ¿no? Y vemos cómo comenzó también una tendencia al alza en el índice del miedo, y que ahorita no se ha roto. Aquí hizo una falsa ruptura, que es la que vimos ahora en agosto y que dio pie a esta subida. Pero vean cómo ahorita intenta romper las resistencias que tenemos aquí, que son importantes. La resistencia de 38.40. Incluso por eso tengo una línea amarilla aquí, porque es, digamos que es como precaución, ¿no? Es precaución que llegando a esas zonas hay que tener mucho cuidado, porque si en algún momento el índice del miedo llega a tener otro movimiento así, como el que tuvo aquí, créanme que la bolsa se va a caer, o sea, se va a caer y se va a caer feo, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque esto marca mucho la confianza de los inversores, ¿no? La confianza de los institucionales, de la gente que digamos mueve el mercado y que decide muchas veces la dirección del mercado. Nosotros no somos nada comparado con ellos, ¿no? Entonces por eso hay que tener muy muy bien vigilado al índice del miedo para poder tomar una buena decisión, ¿no? Creo que este gráfico puede ser muy valioso para tenerlo en cuenta en los siguientes días y ver si de verdad rompe al alza. Y si rompe al alza es casi una confirmación y va a ser casi inmediato que si rompe al alza o abre al alza fuertemente, o incluso que rompa o que llegue a estas zonas, sí es muy probable que se dé una caída de primeras en bolsa y a lo mejor, claro, caiga un poco, se estabilice y después siga cayendo. Y el VIX, pues bueno, venga, luego un movimiento al alza y después sí haga una explosión mucho mayor. Con el DXY, ¿no? Que el DXY es más enfocado a Forex, pero últimamente también hemos tenido ese movimiento de pista, ¿no? Ya que Forex, digamos, actúa antes que muchas cosas en la bolsa por la cantidad de dinero que se mueve en Forex. Obviamente en Forex se mueven los pares de divisas de muchísimos países, ¿no? Por eso es que también nos habla de cómo está la economía de cada país. El DXY tiene una tendencia positiva que, pues bueno, se ve claramente en cómo está el movimiento del mercado y
que sigue manteniéndose esa tendencia, ¿no? Esa tendencia que llevamos desde, digamos, se comenzó a acelerar desde el 2022. Ahora el DXY nos ha dado, digamos, ciertos respiros en el mercado. Por ejemplo, cuando tuvo este retroceso a la zona de su tendencia, vean cómo se dio este movimiento en bolsa y que dio pie a que tuviéramos ese rebotito, ¿no? Y después recuperó su tendencia, o recuperó sus movimientos al alza, y vean cómo desde ese momento la bolsa ha comenzado a caer, ¿no? Comenzó a caer. Lo mismo pasa aquí. Si el DXY lo vemos en los siguientes días, porque aquí tiene una resistencia, ¿no? Y que es el alto más alto que ha hecho, al menos por ahora, a corto plazo, porque todavía tiene otros movimientos mayores. Si lo vemos, digamos, a mayor temporalidad, pues este también es una fuerte resistencia, pero todavía no ha llegado ahí. No ha llegado ahí. Por eso es que lo puede hacer. Simplemente DXY podría llegar hacia esa zona y a lo mejor ahí sí, ¿no? A lo mejor ahí sí tener un par de rebotes cuando llegue ahí. Pero mientras, todavía sigue el alza. Veamos esta verticalidad del movimiento hasta acá y que todavía le queda camino para llegar aquí. O sea, de 113 a 121 todavía le queda. Y eso quedaría pie a que si el DXY sigue subiendo, la bolsa seguiría cayendo. La bolsa seguiría cayendo y es muy probable que obviamente Bitcoin también siga cayendo. A mi consideración, yo creo que sí podría. Yo también me inclino más a una caída, porque no hay al menos un factor por ahora que nos indique que pueda haber un rebote. Y a lo mejor sí lo puede haber, ¿no? O sea, un pequeñito, que lleguemos acá y que se caiga de nuevo, ¿no? Que serían las zonas de los 3.800, 4.000 puntos que les he estado comentando. O sea, llegar ahí, que el DXY venga de nuevo a tocar quizá esta zona o se mantenga aquí lateral y que después ahora sí, pum, ¿no? Siga subiendo. Y simplemente esto sería algo temporal para poder subir, para tomar más liquidez y seguir subiendo. Y también la bolsa simplemente tendría un pequeño rebote que daría pie a mayores caídas que si vemos siguen desde diciembre, en todo este mes de marzo, agosto, que fue el último pump importante, y que este podría ser quizá el último pump de fin de año, quizá noviembre, diciembre, y de ahí caerse y comenzar el 2023 con caídas muy fuertes. Ahora el último diciembre, ¿no? Digamos el último año, vemos cómo la caída comenzó desde aproximadamente 24, 23 de diciembre, o sea, los últimos días de fin de año, ¿no? Ya llegando a la recta final. Eso podría pasar de nuevo y podríamos llegar hasta estos precios si se llega a dar al rebote de fin de año, y que quizá por estas fechas también, ya sea finales de diciembre o principios de enero del 2023, comencemos otra vez las caídas, pero siempre y cuando se dé, ¿no? Digamos que ya me estoy adelantando mucho. Ahorita incluso me mantengo más escéptico de que eso pase. Antes sí lo estaba, digamos, tomando en cuenta, ¿no? Por lo que les dije, mantenernos aquí y comenzar a subir. Y ahorita podría ser un piso temporal aquí para comenzar a tener este rebote y después caerse. Eso también ya se los he comentado muchas veces. Para mí en general yo me mantengo más bajista, y ya se los he dicho desde que estábamos desde esta zona, desde que rompimos y empezamos a hacer altos más bajos. Desde que comenzamos ese proceso, yo les había comentado que yo estaba bajista, ¿no? Independientemente del rebote que pudiera haber, que Bitcoin tiene un poco más, ¿no? digamos que de debilidad por ahora, a pesar de que sí se ha mantenido. O sea, puede sonar un poco contradictorio, digamos, pero Bitcoin a muy corto plazo, y solamente digo a muy corto plazo, sí se está manteniendo un poco más fuerte que la bolsa. Pero a mediano plazo, vean que no ha tenido la fuerza suficiente como la tuvo la bolsa. Y ya la verdad es que yo esperaba muchísimo más de mismo Bitcoin, porque subir aquí a estas zonas de precio, o sea, era para que Bitcoin hubiera subido mínimo a la zona de 20,000, de 29,000, 30,000. O sea, yo esperaba eso que ocurriera en Bitcoin, y no pasó. Vean cómo ni siquiera alcanzamos estas zonas. Ahora, eso no quiere decir que no pueda pasar todavía, pero dadas las condiciones en las que nos encontramos, imagínense que se da un rebote en bolsa,
como les comento, recuerden que la línea naranja es la bolsa. Si se da un rebote en bolsa, imagínense que este nivel de precio llega, no sé, a alcanzar un pequeño rebote quizá a los 22,000, otra vez quizá a esta zona de los 24,000, si somos como muy optimistas, ¿no? Yo en lo personal, si se da un rebote, yo creo que llegaríamos a esta zona y que de aquí podríamos caer si se llega a dar un rebote. Y si no, pues simplemente comenzar a caer más. Y que esto, a pesar de que haya sido un testeo, tenemos aquí un pequeño testeo, vean esta vela verde de aquí con esta sombra, que esta fue la reacción del CPI, ¿no? Cómo caímos desde los 19,000, aproximadamente 19,300 que estábamos aquí, hasta los 18,100, se recuperó y tuvo un pump hasta casi los 20,000, ¿no? No llegó a los 20,000, de hecho. Yo esperaba que llegara a los 20,000 y no llegó. Eso nada más fue la mera reacción, pudo haber sido la mera reacción en el precio. Si ven también aquí, en esta línea roja que yo les había comentado también, en varios gráficos y análisis, esta línea roja que teníamos aquí ha sido resistencia y ha intentado hacer soporte a muy corto plazo en todo este ranguito que tenemos acá, ¿no? Sin contar el rango más grande, pero en este rango vean cómo sigue siendo rechazado. Ya tenemos un rechazo, el intento de romper el fake pump, y no lo logró, ni siquiera logró sostenerse, y vean cómo comenzó la reversión del precio hasta esa zona. Retesteo, y pudo haber sido un pullback interno para poder seguir cayendo. Si aquí tuvo un rechazo y fue bueno como este tipo de rechazo, pero vean cómo el precio, aún teniendo esta reacción en el precio, tocando el soporte, lo hizo y también tuvo una misma reacción a la baja, tocó la zona y yo esperaría que pudiéramos tener una bajada en el precio, otra vez quizá incluso a los 18,300, pero me parece que de llegar acá sí podrían aumentarse las probabilidades de que el precio en Bitcoin sí se cayera, o mínimo que se mantenga otra vez acá, pero las cosas las pondría muy complicadas para Bitcoin y para el mundo cripto en general, y sí no sería positivo, ¿no?, para Bitcoin. Por eso me parece que si Bitcoin quiere de verdad intentar un último movimiento, una patada de ahogado o un impulso solamente, pues que intente romper, llegar otra vez a esta zona, volver a la zona quizá de los 21 o inclusive hacer una falsa ruptura hasta los 21,700, y que todavía sigue siendo una resistencia. Yo les he comentado que de llegar aquí a 21,000 se podría, entre comillas, confirmar un movimiento alcista, porque estaría haciendo una estructura alcista, pero bien puede hacer eso, y así como aquí que comenzó a crear una estructura alcista interna, vean cómo después terminó cayéndose. Eso mismo podría pasar, que haga una estructura alcista y que después venga falsa ruptura, intente incluso llegar hasta acá pero no lo logre, o que se corte el movimiento como en este caso, y que después aquí empiece a caer también. Y esto solamente se daría si el mercado llega a rebotar, y creo que bajo las condiciones en las que nos encontramos no esperaría un gran rebote, al menos en Bitcoin. Igual y sí me equivoco, quién sabe, pero dadas las condiciones, dado que el rebote anterior en bolsa no fue tan grande como para que Bitcoin llegara acá, y que a mediano plazo tiene debilidad, y que en el rebote de aquí de septiembre que tuvimos logró hacer este movimiento, sí podría a lo mejor tener un movimiento de magnitud, y vean que aún así nos seguimos manteniendo con la tendencia bajista. Lo vuelvo a repetir, yo estoy más bajista que alcista, no porque no confíe en Bitcoin, no porque no crea en la moneda, todo eso, ¿no?, que eso ya es más idealista, sino objetivamente que las condiciones no favorecen tampoco a Bitcoin, al menos para lo que yo creo, ya de acuerdo a los análisis que les estoy mostrando, también a otros análisis todavía más a detalle, y que bueno, si se da una caída como la que les comenté en bolsa, Bitcoin fácilmente podría caerse hasta la zona de los 13,000, no necesariamente a los 13,300 como un punto clave, pero sí una zona importante de precio. Podríamos seguir cayendo a la zona debajo de los 10,000, y claro, de ahí pues todavía le queda espacio
para caer muchísimo más. Llegando a estas zonas, pues sí, hay muchos quizá que creen que Bitcoin no podría llegar a esas zonas todavía. Sí lo puede hacer, si se da un crash en bolsa, fácil lo puede hacer. No se confíen a que no, es que este es el piso, es que aquí muchos decían que los institucionales, las ballenas iban a comprar Bitcoin y todo eso, ¿no? ¿Dónde están esas ballenas? ¿Dónde están esos institucionales? ¿Dónde están esas personas que según están comprando Bitcoin? Michael Saylor sí ha comprado Bitcoin, pero no es suficiente una ballena o digamos una persona que compra millones en Bitcoin, que muchas personas comprando millones de Bitcoin para que se pueda mover el precio. Michael Saylor no puede mover el mercado él solo, o sea, no puede moverlo ni siquiera teniendo a El Salvador a su favor, ni siquiera incluso Elon Musk. O sea, por mucho que Elon Musk le guste Bitcoin y que a lo mejor pueda hacer un pompeo pequeño en el mercado como lo hizo en su momento, ellos aún estando ellos juntos, a menos de que los institucionales, pero de verdad los institucionales estén interesados en comprar Bitcoin, solamente así podrán mover el precio de forma grande, pero mientras no. Yo creo que muchas personas ahorita se darán a la idea de que lo que les comenté cuando estábamos en los 47,000, cuando estábamos en los 30,000, cuando estábamos en los 34, 35, en todas estas zonas, inclusive aquí en los 24, que todavía me mantenía bajista y que había probabilidades de subir a los 30,000, pero ya no ocurrió, que todas estas ideas de alguna forma estaban correctas y que muchos, claro, ¿no? Por no saber, simplemente por ignorancia, y ignorancia no quiero sonar como insulto, sino simplemente por desconocer cómo funciona el mercado, lleven a que tengan este tipo de errores y que los puede llevar todavía a un error aún mayor. Por eso también hago este tipo de videos, no los hago simplemente para mostrar mi análisis, a ver cómo lo hago, sino porque esto también puede ayudar a personas a que no cometan errores y a que no tengan una peor situación de la que quizá ya algunos se encuentran. Hay algunas personas que están en negativo desde los 64,000, desde los 50,000, desde esos precios, desde los 30,000. O sea, imagínense si personas desde 30,000 se están dando de topes o están estresadas o cualquier, no sé, dependiendo de la situación. Imagínense cómo se sentirán las personas que están atrapadas desde los 64, cuando se decía que Bitcoin iba a llegar hasta los 200,000, hasta los 500,000. O sea, ¿qué pensarían ustedes, no? Pónganse a reflexionar un poco de la situación y que pues bueno, ¿no? O sea, viendo todo este panorama del mercado, espero que les haya quedado un poco más claro de hacia dónde podríamos ir, de qué momento nos encontramos actualmente y qué es lo que podría pasar tanto a mediano plazo, largo plazo, corto plazo, como les he comentado también del 2023, que podría pasar, o simplemente caernos ya de una, ¿no? Y ser un final de año con caídas en los mercados. Si tienen algo de que comentar también, ya saben que pueden hacerlo ahí en la caja de comentarios. Si no, pues en el mismo grupo de Telegram. Si tienen dudas también, si quieren comentar algo, lo pueden hacer ahí libremente. Todo es con respeto. También hemos estado analizando y sacando algunas señales ahí en el grupo de Telegram para operaciones pequeñas de scalping, intraday, y que también esos recuentos semanales se suben a Twitter. Entonces recuerden que también ahí están las redes sociales para que estemos en contacto por cualquier medio. Así que sin más, termino el video de este fin de semana. Nos vemos el siguiente. Hasta luego.